Amigos, ¿qué tal? Los saluda Luis Barreiro y estoy muy contento y emocionado porque el día de hoy tengo un invitado muy especial que tuve la oportunidad de conocer hace varios años en alguno de los entrenamientos que he solido dar durante muchos años. Y además, pues hemos tenido la oportunidad de platicar en un par de ocasiones, dos, tres veces, y me parece una persona pues que me cae muy bien. La verdad es que es una persona muy lista, muy sencilla, muy amable, además, y que creo que trae un mensaje que el día de hoy, pues, puede ser muy relevante para nuestros escuchas o nuestra audiencia. Él es Eder Roberto Zarco, es ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente tiene, no sé si hay que decir la edad, tiene igual que yo 44 años y nos trae un tema que, pues a mí en particular me llama mucho la atención y dice la vida antes y después de Cristo. Entonces, con ustedes, Eder Fernández. ¿Cómo estás, Eder? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la presentación. Como mencionabas ya, tiempo de conocernos. Afortunadamente estamos bien, listos para platicar ahorita un ratito amenamente contigo. Excelente, pues encantado de volverte a ver. Y pues bueno, nosotros o lo que estoy haciendo es que antes de entrar de lleno al tema, me gusta que mis invitados pues se vayan presentando, que nos digan, que nos cuenten un poquito de su historia, quiénes son, eh, por qué están aquí, a qué se dedican. Entonces, cuéntame un poquito más acerca de ti antes de que entremos directo al tema. Sí, claro. De hecho, sí es importante un poquito de poner algo de contexto, porque ciertamente ya en algún momento, como comentabas, eh, pues en la búsqueda en su momento de una oportunidad de crecimiento laboralmente, pues justo, ¿no? Encontré esta parte de Aprin. eh, Ahí tuve el gusto de conocerte porque en su momento creo que había terminado o estaba antes, que no es cierto, estaba antes justo que darse la pandemia, todavía fue el tema presencial, entonces sí tuvimos el gusto ahí de vernos personalmente, ¿no? Cruzar las manos. Mm, Justamente en todo el transcurso de mi andar laboralmente, siempre sí me he dedicado a la parte de sistemas. Afortunadamente he tenido la oportunidad de tener empleos en empresas multinacionales y que afortunadamente pues hay una remuneración pues no nada mala, ¿no? Pero obviamente en el transcurso, conforme vas aprendiendo, conforme vas teniendo experiencia y demás, pues también a veces el ego, a veces un poquito la soberbia, a veces un poquito el orgullo, ¿no? De justamente eso de creer que a veces el tener de más conocimiento o de más experiencia, o el trabajar en ciertas empresas, o el tener cierta posición, justo, como lo comentamos aquí como mexicanos, ¿no? Te hace pararte en el ladrillo, ¿no? Te digo, entonces, afortunadamente, en mi experiencia he tenido el gusto de convivir con mucha gente, conozco mucha gente, tanto naciendo de aquí, de lo que es México, pero también de otros países. Y eso me ha servido mucho porque justo, te permite intercambiar ciertas ideas que a veces, pues, aquí como tal en el país, no se dan. Y aunado a que yo no he salido como tal, de aquí del país internacionalmente, pues, obviamente te sirve también para tener un poquito de experiencias, ¿no? Cuestión de cultura y de ciertas actividades que ellos realizan, a diferencia de lo que hacen aquí en el país, ¿no? Em, en su momento tuve la oportunidad de trabajar en uno de los proyectos un poquito más grandes, que fue lo de la instalación de las cámaras, aquí en la Ciudad de México, que de hecho, bueno, ya es muy sonada el tema de Ciudad Segura. Yo fui uno de los primeritos que entró a bueno, la empresa en la que estuvimos, contratados, fue la primera que empezó a desarrollar ese sistema. Y bueno, pues entrar prácticamente a todo ese mundo de la, este, seguridad, pública, ¿no? Eh, Obviamente te empiezas a hacer un poquito de amigos dentro de ese ámbito, empiezas a aprender ciertas costumbres, ciertas, manías que se dan dentro de ahí del mismo sistema y obviamente, pues, te empiezas a confiar un poco más, ¿no? O sea, aquí le mencionamos el tipo charolazo, ¿no? En su momento, pues sí, yo sí no era como tal parte de la institución, pero justo como estábamos trabajando para ellos, pues tienes ese
ese beneficio, ¿no? Entonces, pues aunado a tener una buena posición, un buen sueldo, un buen trabajo y todavía aún más tener ahora como tal algo que pues te puede hacer, entre comillas, libre de hacer algo más que los demás no pueden hacer, pues obviamente pues te da un poquito más de ese, vamos a llamarle poder, ¿no? Y entonces, afortunadamente, después de salir de la universidad, este, el transcurso en mi área laboral fue continuo, hasta que sí llegó un día, ¿no? En el que eh, ahorita justamente todavía no se termina, pero también sí soy orgulloso en esa parte de haber participado también en el tema del desarrollo de la implementación de todo el tema de ticketing, señalización y control en el insurgente, ¿no? Nosotros también, esta empresa estuvo y está contratada todavía para el desarrollo de todo ese tema ahí en el Tren México-Toluca. Ahí, afortunadamente, pues ya tenía una otra posición, tenía más gente a mi cargo, podía estar viajando de aquí de la Ciudad de México hasta Toluca, pero ahí sí empezó a haber un roce ya un poquito más complicado con algunos personajes de la empresa y pues decidí mejor abandonarlo, ¿no? Pero obviamente ahí es donde viene el tema que yo te comentaba, ¿no? Ya en mi posición de la experiencia, el conocimiento y demás, yo me confié, ¿no? Y dije, ¿qué puede pasar, no? O sea, ahorita de renuncio y en un par de meses, pues otra vez otra oportunidad y a lo mejor está mucho mejor, ¿no? Y pues renuncié. En su momento me tomé ahí una par de semanas de vacaciones y pues pues no sucedió como yo esperaba, ¿no? Eh, para, digo, no ser un poquito tan largo, justamente después de esa fecha fue 31 de agosto del 2018, yo renuncié a la empresa y hasta el 21, 9 de mayo del 2021 yo volví a conseguir como tal un trabajo formal. Obviamente yo estaba casado, tenía una bebé, responsabilidades, gastos fijos y demás, y pues obviamente el mundo se me vino encima, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí sería un poquito del contexto de lo que me gustaría mencionarte para que justamente eh, mm, encaje, ¿no? En el tema que te decía de antes y el después, ¿no? Wow, wow, pues me llama mucho la atención. Obviamente me quedo ahí en puntos suspensivos y para después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me, bien, entonces voy a recapitular. Ya sabes que he tomado varios cursos de escucha activa, entonces para irte escuchando, voy recapitulando. Entonces, hasta este momento nos has contado tu historia. Podemos decir, exitoso ingeniero en computación, egresado de la UNAM, con una carrera buena, creciente, en proyectos súper importantes a nivel nacional, podemos decir, en empresas, en empresas muy importantes, en empresas de nivel transnacional, con buenos cargos de responsabilidad, con esta cuestión de, bueno, tal vez porque hablas como que de la soberbia, de subirse al ladrillo, pero bueno, pues también pues un poco con ese orgullo de haber logrado cosas en tu vida que pues hasta cierto punto puede estar bien, ¿no? Yo creo que hay una línea delgada entre está bien sentirme orgulloso a ya me mareé, ¿no? Este, bien, me gusta todo lo que vas diciendo y luego tienes esta cuestión de que además también es válida, ¿no? Pues no estar a gusto en un lugar, tener algunas, tener algunas discrepancias con la gente con la que trabajas, pero después decides renunciar y resulta que no te es tan fácil colocarte en un nuevo empleo y todo esto nos lo das como preámbulo para abordar el tema del día de hoy, la vida antes y después de Cristo. Entonces, arráncate, cuéntame ahora sí por qué viene el tema, cuéntame. Sí, bueno, entonces, justamente así como ya recapitulaste, estando en esta empresa, la verdad, estuve muy, muy a gusto, de verdad aprendí muchísimas cosas, conocí a muchísima gente de diferentes niveles, este, pero bueno, la empresa, además del sueldo que nos proveía, el tema de viáticos era espléndido, la verdad. Yo tenía auto, prácticamente mi sueldo era libre
Y en su momento, te mencionaba ese tema, como mencionabas, sí, no es tan no quedarnos con el punto de la soberbia en el sentido de creerse más que los demás, ¿no? O sea, sí es importante, el orgullo de sentir que justamente no vas creciendo y va funcionando, pues, lo que tú vas desarrollando en tu carrera. Lo que pasó fue esto, al tener un buen sueldo, una buena posición, mi entrada económica fue bastante buena. Además de ello, cada vez que cumplíamos un cierto objetivo, la misma empresa nos proveía de un bono. Entonces, en su momento, en el 2017, yo me decido comprar una camioneta hermosa para en ese entonces, ¿no? Disfrutarla con mi familia y demás, y sí, la disfrutamos bastante bien. En su momento, yo tenía tarjetas de crédito prácticamente de todos los bancos. Gastaba, pues, a manos llenas, no me preocupaba por temas de que cualquier hotel, o cualquier comida, o el restaurante, o la X marca, ¿no? Pero justamente empieza a pasar ese tema, ¿no? Te empiezas a formar te podría decir como una forma de vida que a veces no encaja. ¿Por qué? Porque justamente con la misma gente con la que yo me desempeñaba y con la que yo me juntaba, pues tenían, además de un poder adquisitivo diferente al mío, pues un nivel socioeconómico también diferente al mío, ¿no? Entonces yo quise encajar en esa parte y eso me llevó en su momento a generar gastos que en su momento ya después yo no pude como tal pagar, ¿no? Todo esto, se viene al tema de mi renuncia, pero sin yo haber pensado antes justamente en eso, ¿no? Que yo ya tenía ciertas deudas, ciertos gastos, ciertas situaciones que, pues, no tomé en cuenta. Te decía, entonces, yo renuncio y justo, con este tema, vamos a ponerlo entre comillas, religioso, yo siempre en su momento, con mi familia, mis padres me inculcaron el tema católico, ¿no? Yo soy bautizado, yo hice mi primera comunión, vamos, todo este ámbito, religioso, yo lo hice precisamente por educación de mis padres. Pero en su momento yo siempre, bueno, al menos yo me considero una persona que necesito entender las cosas para poder hacerlas, porque si las hago sin entenderlas, uy, llega un momento en que como que me frustro, ¿no? Porque solamente las ejecuto, las hago, pero sin entender qué es lo que estoy haciendo o para qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en su momento yo siempre preguntaba ciertas cuestiones que solamente me decían que era esto como un dogma, ¿no? O sea, algo como que hacerlo por hacerlo. Entonces, pues siempre me quedé con esas dudas. ¿Por qué te comento eso? Porque justamente cuando yo me quedo sin empleo, empiezo a tocar puertas. De hecho, recuerdo muy bien, ¿eh? Que me recuerdo que te mandé esa, creo que hasta mi currículum, en su momento me ayudaste a mejorar un poquito ahí, me empezaste a dar algunos consejos y demás. Y estuve mandando currículums y afortunadamente creo que después como de unos 6 7 meses me empezaron a llamar de algunos lugares. Acudí a algunas entrevistas, algunas otras no, porque, pues, fue el tema cuando entró la pandemia, ¿no? Digo, yo fue en el 2018, la pandemia me dio en el 2019, entonces ya eran temas, justamente virtuales. Pero lo interesante que se empezó a dar es que justo la gente se interesaba en mi currículum, ¿no? Por la experiencia, por el tiempo ya laboral, el nivel de responsabilidad que en su momento ya tenía. Pero llegaba hasta a ese nivel de, pues, a lo mejor primero el líder de operación, el gerente, el director, y hasta ahí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si nos interesa, te llamamos después. Una, 5, 10, 15 personas, y tú decías: "Oye, pues, ¿qué pasa?", ¿no? O, hasta ahí se queda, ¿por qué no hay algún avance más allá, no? En su momento yo estaba casado, bueno, yo estoy casado, en su momento tenía a mi hija pequeñita en la escuela. Había gastos ya fijos como tal, eh, y yo no encontraba la manera de cómo poder justamente cubrir todo eso, ¿no? Además de las deudas en tarjetas, deudas que me quedé sin trabajo, sin ningún ingreso y demás. Afortunadamente, con mis suegros, ellos, me dieron la oportunidad de tomar un local comercial que tienen en un mercado instalado. Uy, pues imagínate, de ahí venirte de un nivel, ¿no? O sea, una empresa transnacional, multinacional, en un nivel de responsabilidad, pues, prácticamente ya, em, casi a nivel, gerencial o hacia arriba, y de repente irte a trabajar a un mercado, a vender productos que, pues, obviamente en su momento, pues, ni siquiera yo me imaginaba haberlo podido haber hecho. Pero justamente ahí fue donde,
viene ese punto del antes y del después. Hubo unas personas que se acercaron a mí y me comentaban ese tema. Me decían: "Oye, ¿sabes que Yo veo como que andas mal, como que algo te hace falta. Mira, conocemos a alguien que te puede ayudar". Y yo decía: pues, pues fue a ver, ¿no? No hay nada de malo, que quién es esta persona, ¿no?". Me decía: "Mira, se llama Jesucristo. ¿Conoces un poquito este tema de la Biblia, de la de mira, ¿sabes qué? A mí no me hables de ese tema, ¿no? Yo tengo mi religión, yo tengo mis costumbres, yo no necesito de eso", ¿no? Y hasta ahí, o sea, yo era muy tajante en ese sentido, nunca quise aceptar ese tema. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues, obviamente, casi prácticamente terminé divorciando. No me divorcié, pero gracias a Dios, pero sí llegó a haber un tema ahí ya casi de ruptura de mi matrimonio, pues las deudas continúan incrementando, el tema del buró de crédito, no hay forma de cómo moverte, financieramente. Y, hasta que un día, después de la insistencia de esta gente, me decidí, ¿no? Le dije: "Bueno, a ver, voy a dar la oportunidad justamente para eso, ¿no? Para probar algo diferente", ¿no? Y ellos me presentaban justamente, ¿no? Que de hecho, pues, la mayoría de la gente lo conoce, lo que es, la Biblia, ¿no? Ellos me compartieron, algunos textos, me decían: "Mira, acércate", de hecho, hasta me la regalaron, me permitían algunos, libritos que le llaman como chips, que son extractos justamente, que vienen, aunados a ciertos ejemplos prácticos que suceden, pues, en la vida diaria de un ser humano, y de cómo justamente, este personaje, Jesucristo, interviene, ¿no? No mágicamente, no, de la nada, no, sino, justo a la manera en la que tú lo necesitas, ¿no? Entonces, le di la oportunidad y justamente a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. ¿Y en qué sentido? Porque mucha gente cree que el estar en Cristo o el conocer a Cristo es porque tu vida va a mejorar. Vas a tener mejor trabajo, vas a tener mejor casa, vas a tener mejor más dinero, vas a ser más feliz que la diferencia de los demás. Y no, fíjate que la diferencia fue que cuando yo no lo conocía, siempre tenía ese vacío. O sea, había una parte de la cual justamente a veces mucha gente la queremos llenar con la bebida, con las películas, con los viajes, con el trabajo, y que aunado aunque ya lo tienes cubierto, o sea, buen nivel socioeconómico, tiene el buen, trabajo, trabajas en ciertos lugares, conoces a mucha gente, pero aún así falta algo, ¿no? O sea, y cuando pasó eso, justamente ese vacío que yo tenía se empezó a llenar. ¿En qué sentido? En que yo ya tenía paz. Yo me sentía mucho más tranquilo, aún sabiendo que no tenía trabajo, aún sabiendo que no tenía dinero y aún sabiendo que a lo mejor el matrimonio, pues, prácticamente podía haberse ido a la basura, ¿no? Entonces, cuando empecé a notar esos cambios, justo fue cuando me interesó, que creo que sí sería importante investigar un poco más. Entonces, fue ahí donde yo decidí. Y justo como no tenía algo, como tal, un horario fijo en una empresa, pues podía manejar un poquito más esos tiempos, ¿no? Entonces me dediqué justamente a eso, a investigar, a leer, y fue ahí donde empecé a encontrar respuestas que en el pasado yo siempre buscaba y nunca encontraba. Entonces, de repente, recuerdo que me preguntaba por qué hacía esto, y aquí me lo contestó. Yo recuerdo que hacía esto otro y no me contestaba, y aquí me caray. Entonces, todo esto me llevó justo a adentrarme cada día más y más en ello, hasta que un día, recuerdo, hay una canción que se llama Cuando levanto las manos, bueno, es como una alabanza, y escuchando esa canción, justo algo tocó mi corazón, o sea, en el sentido de que me puse a llorar, pero me puse a llorar de la nada, o sea, haz de cuenta, estás así y no puedes dejar de llorar, ¿no? O sea, y lloraba y lloré, y yo decía: "Pero, pues, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo qué es lo que está sucediendo". Y justo ahí fue cuando empezó a haber un cambio real en mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta que en su momento, cuando tuve mi trabajo, cuando tuve el dinero, cuando tuve toda esa posición, sí llegó un momento en el que ya volteaba a ver a la gente, pues, diferente a mí, ¿no? Esos comentarios que a veces la gente, dicen, bueno, o que se siguen escuchando, ¿no? No, pues, si quieres ser exitoso, pues, júntate con personas exitosas. Si quieres ser, inteligente, pues, júntate con personas inteligentes, ¿no?
Porque si tú te juntas con 3 borrachos, pues tú vas a ser el cuarto, ¿no? Si tú te juntas con un mediocre, pues tú vas a ser mediocre. Vamos, todo ese tipo de cosas empezó a cambiar, porque justo se empezaron a acomodar muchas cosas en mi vida, de tal manera que aún yo teniendo problemas económicos, financieros, sociales, laborales, yo estaba tranquilo. Entonces, a partir de en ese momento, yo ya me empecé a interesar más por el tema, pero acercándome un poquito a esta gente. Yo les decía: "Mira, ¿sabes qué? Ya leí, ya me documenté y sí se me hace interesante, pero creo que hay algo más allá". Y me dijeron: "Sí, justamente sí hay algo más. Ahora necesitas congregarte, porque el congregarte te va a permitir empezar a dar un paso más allá, de no solamente conocer a nivel superficial, sino ya un poquito más profundo". Y justamente en el pasado yo vivo acá por el oriente, y en el lugar donde pasaba siempre veía un lugar, pues, como un edificio, ¿no? Una iglesia, pero no tenía ni ningún rótulo, ni nombre, ni nada, ¿no? Y siempre yo veía ese lugar, y justo después de este tema que pasó, yo me acerqué a ese lugar, y ahí es donde actualmente me congrego, ¿no? Pero al llegar a ese lugar, justamente, me ha permitido el poderme desarrollar en ese nivel, ahora te podría decir espiritual, que me permite justamente ir aprendiendo cada vez más y más, no solamente de mí, no solamente del ser humano, sino justamente de este ser que te comento, que tiene el poder y la capacidad de poder hacerte ver que lo que estás haciendo te está dañando cada día más y más a ti. Ahorita, la forma en la que yo te estoy hablando es muy diferente a como yo empecé justamente este proceso, porque el proceso a veces puede ser instantáneo, pero muchas veces ese proceso lleva tiempo. Y obviamente entre ese tiempo, pues a veces cometemos ciertos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque como empiezas a conocer algo nuevo, a veces quieres, este, dirían, mira, así como que cuando, ¿no? El dedo, ¿no? Que te está señalando a ti, ¿no? Dice tú, no, es que tú sí, pero el problema es que no estás viendo que hay otros 3 que están aquí, están señalando a ti, ¿no? Entonces, mira, atrás de mí tengo un espejo, ¿no? Y justamente eso, te empiezan a enseñar que lo que tú estás aprendiendo, lo que tú estás leyendo en ese libro, que es la Biblia, bueno, que no es un libro, vamos, es un compendio de libros, es un espejo que justamente te hace reflejar y te hace ver lo mal que estás. Entonces, conforme más te vas viendo, conforme más te vas conociendo, es conforme te vas dando cuenta que dices: "Ah, qué mal estaba yo". ¿Y por qué mal estaba yo? Porque yo suponía en su momento que yo era mejor persona que otra porque tenía un mejor trabajo, o porque valía más que la otra persona porque ganaba más, o porque era más importante porque, pues, trabajaba en X lugar o en X empresa, ¿no? Eh, a a ese nivel es a lo que te mencionaba justamente de la soberbia, ¿no? Yo ya volteaba a ver a la gente como que ya abajo de mí, ¿no? O sea, empezaba a denigrarla, empezaba a ofenderla, empezaba a menospreciarla. Y justamente por eso, porque en su momento, pues, yo no tenía ningún problema económicamente, ¿no? O sea, pues, prácticamente no prácticamente todo lo que quería lo compraba, porque, pues, sí había un límite, ¿no? Pero no había un tope, ¿no? O sea, yo tenía la libertad de hacer lo que prácticamente yo quisiera e ir a donde yo quería. Y justamente cuando me topo con esto, es cuando aprendo que no es la manera en la que a veces un ser humano debería o debe de actuar. Entonces, la vida justamente antes de Cristo, para mí fue, muy buena, o sea, dirían que lo bailado, ¿quién te lo quita?, ¿no? Aprendí muchas cosas, disfruté muchas cosas, viví muchas cosas, hice muchas cosas, pero que ahora ya después de ahorita estar, en Cristo, me doy cuenta que lo hice de una manera muy, pero muy equivocada. Y ahora me veo en el pasado y digo: "Híjole, y si no lo hubiera hecho, tal vez no estaría, por ejemplo, hoy hablando contigo", ¿no? Híjole, si no lo hubiera hecho, híjole, tal vez no estaría en el trabajo que estoy ahora. Híjole, si no lo hubiera hecho, no estaría viviendo lo que estoy viviendo ahora. Y justamente pasa eso. Nosotros como bueno, los seres humanos creemos que tenemos como tal un destino ya marcado, establecido, ¿no? O que muchas veces ese destino nosotros podemos, irlo modificando. Y entonces, ahí es donde viene la respuesta.
nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque justamente somos seres humanos. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de saber qué va a pasar mañana, tenlo por seguro que sabrías que lo que vas a hacer no te convendría tanto hacerlo. Si pudiéramos moldear ese destino del mañana, pues, a lo mejor y me pondría una ropa diferente, o un perfume diferente, o hablaría diferente, o me comportaría diferente, sabiendo que lo que va a ocurrir respecto a lo que yo estoy haciendo, pues, no me va a beneficiar, ¿no? Pero desafortunadamente, como no tenemos ese control, nosotros actuamos conforme a lo que sabemos, conforme a lo que conocemos. Y entonces, cuando este personaje te empieza a capacitar y te empieza a enseñar cuál es el camino, cuál es la forma y cuál es la manera, es cuando empiezas a cambiar justamente eso, ¿no? El cómo actuar, el antes y el después de que lo conoces a él, ¿no? Hago una pausa, no sé si hay algo. Wow, pues mira, muy interesante. Muchas gracias por abrirte, por abrir tu corazón, porque evidentemente hablas de temas que, pues, que han sido complicados en tu vida y eso, pues, primero se agradece mucho que ocupes este espacio para, para abrirte de esa manera, ¿no? Entonces, lo que voy notando son varias cosas, ¿no? Eh, que te acostumbras te acostumbras a tener este trabajo que te da muchos beneficios. En cierto sentido, pues no haces cosas malas, pero en cierto sentido como que se te va endureciendo el corazón, ¿no? Entonces empiezas a pensar que eres un ser humano como de mejor categoría que los otros, que no sé si estés de acuerdo conmigo, o sea, en cierto sentido esta parte de, pues júntate con gente mejor tiene algo de bueno, ¿no? O sea, si tienes un niño adolescente, pues no vas a decirle, júntate con los drogadictos de la cuadra, ¿no? O sea, le vas a decir, júntate con los estudiosos, pero llega un momento en que como persona adulta, eh, eso que tiene algo de bueno, pues termina teniendo algo también de discordia, ¿no? O sea, de endurecimiento del corazón, de que empiezas a ver a seres humanos de segunda categoría, empiezas a pensar que tú eres bueno por tus decisiones o porque tú te lo mereces más que los otros. Y bueno, eso no significa que no trabajes y que no te haya costado trabajo estudiar y todo esto, pero sí, pues te pone una barrera de, pues, de comunión con los demás, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en un trabajo que tú, desde tu perspectiva corporativa, pues ese trabajo te parece como de inferior categoría, ¿no? Es como que, ¿cómo yo voy a vender, pues no sé, frutas, lo que haya estado vendiendo en el mercado, jamón o lo que sea, ¿no? Como yo que estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabajé en la empresa fulanita, que hice los mejores proyectos, cómo yo me tengo que levantar temprano para poder, para poder mantener a mi familia, ¿no? Pero, pero tienes este encuentro con estos evangelizadores que te dicen, oye, no te vemos bien. Y ciertamente escuchaba a un sacerdote el otro día que decía, el problema de cuando tienes todo lleno, entonces no necesitas a Dios, ¿no? Entonces, justamente en tu momento más vulnerable es cuando como que abres las puertas a tu corazón, empiezas a escuchar, empiezas a leer, empiezas a informarte, empiezas a ver cómo estas palabras de la Biblia se adecúan a lo que estás viviendo. Probablemente eso te sorprende mucho, ¿no? De cómo un libro que se escribió, o muchos libros que se escribieron hace miles de años tienen una vigencia tan importante para tu vida. Y luego vas queriendo profundizar, ¿no? Y luego te dicen, oye, ¿sabes qué? No solo se trata de que tú lo entiendas, se trata también de que lo vivas en comunidad y es cuando te juntas a esta comunidad. Bien, o sea, a mí me quedó muy, muy claro, creo, todo este proceso que has vivido y evidentemente entiendes que has podido ir, dijiste una palabra muy importante, que de hecho, pues, es una palabra evangélica, ¿no? Este, Cristo dice: Mi paz les dejo, mi paz les doy", ¿no? Y entonces tú, sientes esa paz, ¿no? Sientes de que a pesar de esas problemáticas que estás viviendo, sientes esa paz de Cristo, que es Dios, ¿no? Sientes esa paz
y tu vida cambia y tal vez lo que dices es, no fue un proceso como inmediato, sino que fue un proceso de maduración, de ir leyendo, después de ir congregarte, de vivir en la comunidad, de ir reflexionando acerca de cuáles habían sido tus errores y que probablemente si hubieras actuado diferente estarías en un lugar distinto, pero al mismo tiempo como que de ir poniéndote en paz contigo mismo. Súper, me encanta todo lo que nos comentas y quiero preguntarte más, quiero preguntarte más. Eh, a veces pienso que es que muchas de las cosas que vivimos son como un espejismo, ¿no? O sea, esa cuestión del éxito, pues es en parte un espejismo. No porque tenga algo de malo per se utilizar un coche o tener un trabajo, etcétera, pero sí como que te dan un espejismo que te hace perderte de tu esencia. Entonces, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué le dirías a una persona que no ha vivido todavía lo que tú vives? Esta cuestión de estar arriba en el sentido profesional, en el sentido económico, y de pronto estar abajo. Tal vez hay algunas personas que en este momento están arriba. Eh, ¿Cómo una persona que tal vez no ha vivido ese bajón debería, debería actuar en su relación eh, con ese éxito? ¿Cómo se podía preparar para tener, pues, tal vez una caída menos estrepitosa? ¿Cómo una persona que parece que lo tiene todo podría conocer a Cristo? ¿Tú qué opinas, Eder? Es que justo, en la palabra de Dios dice esa parte. Bueno, son dos, vamos, es un mundo infinito, ¿no? De lo que te puedes aprender ahí. Pero una de las cosas es esa, o sea, dice que aquel que se ensalza será humillado y aquel que se humille será ensalzado, ¿no? Y mencionabas esa parte. Eso me pasó a mí, ¿eh? O sea, tanto me ensalcé, tanto yo, el yo y el yo y el yo, hizo que llegó un momento como eso, ¿no? El tope y vas para abajo, ¿no? Pero al final del día, te ayuda, justamente como mencionabas, porque es un proceso en el que te vas dando cuenta, pues, de todos esos errores que cometiste y que, pues, no fueron algo que te generaron algo de beneficio a tu vida, sino al contrario, ¿no? Y otra parte de lo que mencionabas, la paz, ¿no? O sea, en su palabra él dice: "La paz os dejo, mi paz os doy", dice: "No como el mundo os la da, yo os la doy". ¿Y por qué? Porque justamente mencionabas esa parte, esa palabra de éxito. Si nosotros nos quedamos conforme a la definición o a lo que conocemos en un ámbito empresarial de exitoso, o de ser una persona exitosa, pues justamente, pues nos vamos a esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor el tope, ser el director general, ¿no? De una empresa y ganar, no sé, 250,000 pesos mensuales y tener un departamento pues, no sé, en la mejor zona de aquí de la ciudad, traer un Mercedes-Benz, X, Y cosas, ¿no? O sea, todo va dirigido a esa parte material, ¿no? Y justamente esa palabra de éxito o esa definición de éxito que nos plasman como tal, es lo que nos lleva justamente en su momento, y ahora te lo digo desde lo que sé, de lo que conozco y desde lo que él me ha enseñado, es lo que nos hace apartarnos justamente de eso, como tú mencionabas, de nuestra esencia, de nuestra humildad, ¿no? Porque solamente basamos todo en cosas materiales, ¿no? Tener una casa, tener un trabajo, tener un carro, tener un viajes, tener dinero, etcétera, etcétera. Todo es algo físico, ¿no? Tangible. Pero cuando te das cuenta que no es lo que te da la felicidad, o sea, porque mucha gente que es exitosa no es feliz, o sea, desafortunadamente no es feliz. Pero cuando te das cuenta que a lo mejor y sin tener absolutamente nada de eso material, eres feliz, es cuando, caray, o sea, creo que algo me pintaron mal o algo no entendí, ¿no? Y justo es cuando empieza ¿no? Entra ese paradigma, ¿no? Y es lo que justamente te hace romper todos esos, em, enseñanzas o costumbres o situaciones que pues, en su momento te enseñaron o leíste o aprendiste o te dijeron, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de convivir ahorita en este trabajo. De hecho, mi jefe, el con el que estoy trabajando,
él me compartía también su experiencia y él decía que justamente, haz de cuenta que hicimos clic, ¿no? Porque la misma historia que viví yo, él en su momento, en el pasado, la vivió. Y él también conoce la palabra de Dios, conoce a este personaje Jesucristo, se ha entregado a él, se congrega también. Y entonces todo eso nos ha permitido tanto que él de alguna manera se haya conectado conmigo y yo con él, pero no por lo que justamente creemos o hacemos, sino por medio de este personaje que siempre interviene en nuestras vidas. Porque tú lo decías ahorita, como una persona que a lo mejor no ha vivido, ¿no? Que ahorita como tal está en una opulencia, está en una estabilidad, está en una parte de, y vamos a ponerle no sufrimiento, ¿cómo podría darse esa oportunidad, no? Y justamente es ahí, darse la oportunidad de saber, la palabra de Dios te dice que de qué le sirve al hombre ganarse, dice granjearse, ¿no? Ganarse el mundo si al final de su vida pierde su alma. O sea, ya sería entrar en algo, pues, un poquito más, a detalle, porque justamente mucha gente, no sé, no creo que lo desconozcamos, justamente tal vez no nos lo permitimos. O sea, como seres humanos somos un cuerpo. O sea, dentro de nuestro cuerpo vive un alma y vive un espíritu. Y justamente todo esto nos lleva te digo, en su momento, a mí me llevó eso, ¿no? O sea, ¿qué función tiene, el cuerpo? ¿Qué función tiene el espíritu? ¿Qué función tiene esta alma? Y cuando lo entiendes y justamente se graba en tu corazón, en tu mente, es cuando ¡cling! Hace ese clic, ¿no? Y yo te decía desde un principio, yo soy de esas personas que si no entiendo, ¡ah! No, o sea, me frustro, ¿no? Pero cuando lo entiendo digo: "No, justo es lo que estoy haciendo ahora". Lo que yo siento y lo que yo tengo gracias a este personaje, quisiera que todos los demás lo pudieran experimentar, lo pudieran conocer. Yo le decía a mi mujer en su momento, ella todavía no se entrega a Cristo, pero yo estoy seguro que con la ayuda de él, en algún momento lo hará. Yo le decía: "Quisiera meterme en tu cabeza, o quisiera meterme en tu corazón para hacerte sentir o pensar lo que ahora yo pienso o siento", pero, pues, eso es imposible. O sea, un ser humano no puede cambiar a otro ser humano, no puede. Pero sí hay un personaje, en este caso Jesucristo, que sí puede. O sea, y se puede, que aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí estoy. Porque no podemos llegar a ese conocimiento cuando estamos en un niv en una paz, material, porque justamente eso, ¿no? Yo no necesito de nadie, yo me sé yo soy, autoproveedor, tengo un buen trabajo, no necesito dinero, todo lo que sé me sirve para crear una empresa, crear un negocio, ser emprendedor, moverme en tal negocio, etcétera, ¿no? Lo tenemos tan, pero tan seguro y tan firme, que es muy complicado que una persona en ese nivel pueda acercarse o pueda tener esa oportunidad, darse esa oportunidad de conocerla. Pero hay una manera que justamente, él te va enseñando, porque al final, mucha gente cree que este personaje, pues, es así como algo, que digo, es una esencia, ¿no? Una energía, no. Pues este personaje está vivo, habla, escucha, tú lo sientes, ¿no? Entonces, él te enseña que cuando tú quieras que una persona lo conozca a él o se acerque a él, lo único que tienes que hacer es pedírselo. Entonces, cuando yo conozco a una persona en mi transcurso, en mi vivir, y veo que tiene algún tema de los que en su momento yo tuve, o a lo mejor hasta peores de los que yo tuve, en su momento cuando platico con él, le recuerdo, Señor, acuérdate de este personaje, acuérdate de esta persona, sálvala. ¿Y sabes por qué? Porque te necesita. Y te necesita porque justamente así como está actuando él, en su momento lo hice yo. Y estoy seguro que esa manera en la que él está actuando lo va a llevar en un futuro cercano, a mediano o a largo plazo, a justamente quebrantarse o cometer errores que en su momento yo lo hice. Pero él en su forma de actuar, nosotros no podemos a veces entender la forma en la que él actúa. Por lo tanto, muchas veces es por eso que la gente dice: "Es que no existe Dios". ¿Y por qué no existe Dios? Ay, porque si existiera no habría maldad, no habría asesinatos, no habría violaciones, no habría guerras.
El detalle es que Dios no hace las guerras. El detalle es que Dios no comete asesinatos. El detalle es que Dios no comete, pues, todo este tipo de situaciones. ¿Quién lo comete? Nosotros como seres humanos. Y justamente es ahí cuando Él nos hizo libres. O sea, nosotros como seres humanos tenemos esa libertad de actuar y de decidir como se nos plazca. Oye, pero ¿por qué no detuvo a este personaje que violó a un bebé? Pues, ¿cómo lo va a ayudar? Si lo detiene, estaría faltando a ese albedrío que te dio, ¿no? Estaría coartando tu libertad de decidir qué es. Oye, pero es que es un bebé. Sí, pero él te dio la libertad de hacer lo que tú quieras. ¿No está bien? Claro que no está bien, pero te está dando la oportunidad de hacer lo que tú decidas hacer. Solamente que nos olvidamos de que cada decisión o de que cada acción que nosotros hacemos en nuestro vivir siempre va a traer una consecuencia. Y es ahí donde nosotros empezamos a voltear a ver a lo mejor vamos a ponerle como nuestro enemigo, ¿no? O a nuestro pariente, o al que está enfrente de nosotros, o a nuestro compañero. Es que me tienen envidia, es que me tienen coraje, es que no quieren que crezca, es que me quieren ver esto así, sin darnos cuenta que justamente la forma en la que nos está yendo es consecuencia de nuestro actuar, no de la forma de los demás, ¿no? Wow. Bueno, pues tocas temas muy interesantes, muy profundos, muy biológicos, bien, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, para ir cerrando la sesión, Eder, primero pues te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho esta apertura y que nos compartas pues este conocimiento, ¿no? Y en esta última parte pues nos hablas acerca de pues de varias cosas, ¿no? De la certeza que tenemos todos los cristianos, ¿no? De que Jesús está vivo, de que nos podemos comunicar con Él, de que nos podemos comunicar con Él a través de la oración, de que podemos orar por otros, eso me gustó mucho, ¿no? De que cuando entiendes que a alguien no le está pasando bien o que no estás, eh, que, que consideras que tiene esta necesidad, entonces tú puedes interceder por esa persona a través de esa oración. Me parece fabuloso todo lo que nos comentas y, y de verdad, gracias, gracias, gracias. A mí me pareció muy interesante. Aprendí de ti, aprendí varias cosas, te conocí un poco más. Eso me gustó mucho. Siempre desarrollar una amistad tiene que ver con conocer al otro y me gusta mucho, mucho, mucho lo que estás haciendo. Bien, te quiero preguntar, ¿esto lo estás haciendo de forma más estructurada? ¿Hay forma de que la gente te contacte si quieren conocer más acerca, pues, de lo que haces, más acerca de Cristo? Te pueden contactar a través de algún medio para compartir por acá tus redes sociales. Justamente desde mi WhatsApp, redes sociales no tengo, o sea, ni Facebook, ni Instagram, todo esto, porque justamente, digo, es un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Pero, en su momento yo tenía Facebook, tenía Instagram y varias cosas, pero eso me empezó a robar mi tiempo. Era tanta mi, pues, pérdida de tiempo en ese tipo de redes, que en lugar de enfocarme a cosas, que me hicieran crecer como persona, pues, justamente eso, ¿no? Me robaba el tiempo para aprovecharlo. Entonces, mejor decidí eso no a todos nos pasa, ¿no? Hay gente que sí es muy disciplinada y dice: "Media hora y media hora", ¿no? Y yo no, ¿no? O sea, yo sí me llevaba casi el día, entonces decía: "No". Entonces, por eso en su momento decidí no tener esas redes sociales, ¿no? Este, nada más igualmente, perdón, nada más para cerrar esos 2, este punto, te agradezco justamente este medio y esta forma en la que estás haciendo las cosas. Porque justo, en su momento, no se tiene mucho a veces la apertura para estos temas. Mucha gente dice que existe la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tú te puedes parar en cualquier lugar y hablar de lo que se te antoje. Y discúlpame, pero a veces no es cierto. Porque cuando uno quiere compartir justamente a veces la palabra de Dios, la gente te cierra la puerta en la nariz. Los medios te cierran la puerta en la nariz. Ciertas, instituciones no le gusta que uno hable acerca de estos temas, ¿no? Entonces, no es cierto que haya libertad de expresión, ¿no? Entonces, gracias, porque en este medio y por este medio tenemos esta libertad de podernos expresar, ¿no?
Y no para obligar a nadie, y no para llevar a nadie a algo que tal vez no lo quiera hacer o no es su momento, sino simplemente para eso, ¿no? Para compartir que sí hay alguien que sí te puede ayudar, que sí te puede cambiar, que sí puede hacer un cambio real en tu vida, ¿no? Y la segunda, nada más ya para cerrar, Mahatma Gandhi, que es muy conocida, de hecho, si pudiéramos leer y conocer un poquito más su historia, espero que a lo mejor lo conozcas y compartas un poquito lo que te voy a comentar. Él en su momento, cuando viajó a Inglaterra, se hospedó, bueno, no sé si dejó de Inglaterra a Estados Unidos a Inglaterra, y sí, no recuerdo bien, pero justamente una familia cristiana evangélica fue la que lo tuvo durante ese periodo de estudio, ¿no? Pero él siempre decía que él copió de Jesucristo justamente su forma de vivir, porque él dijo, Jesucristo es el mejor líder que yo he conocido, es la mejor persona que más cosas ha hecho por la humanidad. Lo que no estoy de acuerdo es con la gente que sigue a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque si realmente hiciera lo que Jesucristo les manda hacer, las cosas serían diferentes. Y ahí el punto. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que fijar tus ojos en Cristo, no en los cristianos, porque como seres humanos fallamos. Wow, wow, qué gran mensaje. Eder, muchas gracias. Para las personas que nos escuchan, si quisieras decir para que te contacten por WhatsApp, ¿quieres compartir tu número en voz alta? Porque hay gente que no ve el video y entonces para que lo puedan escuchar. Sí, claro. Mi número es 55 48 77 74 77. 55 48 77, ¿qué más? 74 77. 74 77. Bien, señoras y señores, Eder, un gustazo saludarte. Amigos del Club de los Desconocidos, pues creo que este desconocido valía la pena mucho darle voz. Y pues aquí, gracias, Eder. Gracias a todos por habernos escuchado. Se despide Luis Barreiro y nos vemos muy pronto. Saludos a todos.